Aleluya. Oramos al Señor. Padre, te adoramos en esta mañana, te adoramos en este día, te adoramos, Señor, en la noche, en cada momento que nuestro latido, nuestra respiración está. Tú eres digno de adoración. Señor, tu pueblo, todo aquel que te ha conocido, todo aquel que ha experimentado la gracia, el perdón, la misericordia, la bondad de ti, Señor, te alaba con todo su corazón. Señor, gracias por esta bendición de poder reunirnos y estar aquí para recibir de ti, Señor. ¿Cómo necesitamos de ti? Señor, transforma nuestro espíritu, nuestro corazón en buena tierra. Señor, que podamos ser tierra sana, tierra limpia para fructificar, Señor. Que ese sea el proceso natural en nosotros, una tierra correcta para poder dar frutos. Que así sea, Señor. Eso lo puedes hacer tú y estamos en tus manos. Ministra también nuestro cuerpo. Si hay enfermos, sánalo, Señor. En toda circunstancia tú puedes tener una respuesta para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares listos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12. Pero vamos a ver el verso 20, aunque en todo el capítulo hay una enseñanza maravillosa. Hemos estado hablando sobre el templo, la iglesia, los lugares de adoración a Dios. Y hemos estado transitando y conociendo lo que la Biblia nos enseña sobre estos lugares. Dice la palabra del Señor, vamos al verso 20. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. El mensaje de hoy es lugar de restauración. Si hay algo especial en la casa de Dios, es el lugar de perdón, es el lugar de volvernos a Dios, es el lugar donde somos motivados, inspirados, visitados por el Espíritu Santo para hacer de nuestra vida un lugar especial para Dios. Siempre buscamos lugares donde, por ejemplo, llegamos nuestros vehículos, ¿verdad?, que son instrumentos de trabajo, instrumentos para la familia. Nos dicen a cierto kilometraje usted tiene que venir, ¿verdad?, porque revisan la carrocería, toda la parte motriz, todos los sistemas que traiga para ver que esté en correcta situación para que usted no tenga ningún peligro. Nosotros vamos al médico también y somos corregidos. Escuchaba una anécdota del doctor Billy Graham, que en una ocasión fue a predicar a un lugar y había un joven que lo observó y le dijo: doctor, usted necesita una revisión urgente. O sea, terminando ahorita necesito que lo vean aquí en el hospital. Y el doctor Billy Graham se quedó asombrado y dijo: pero ¿por qué? Es que usted tiene un padecimiento y necesitamos revisarlo, porque eso es peligroso. Y él dice: pues yo me siento bien, no tengo problema. Pero sí, al final dice que se dejó atender y exactamente traía un problema muy complicado que le salvó la vida. Y él se admiró cómo este joven, con el análisis, o sea, tenía una pericia y una
correcta observación para hacer un diagnóstico que después lo sustentaron con todo lo que le hicieron, ¿no? Pero dice, me salvó la vida, y algo dice, me alargó los años. El pecado trae muerte, así dice la Biblia, ¿eh? La paga del pecado es muerte. Si seguimos en nuestros delitos y pecados, ¿qué dice la Biblia? Moriremos. Hay una condenación, hay una situación de agobio. Estar enemistado con Dios es una de las causas más terribles que tenemos. El que no conoce a Dios, el que nunca ha sentido la gracia de Dios, pues vive en tinieblas, ¿verdad? No ha experimentado ese momento de redención que muchos de nosotros lo hemos vivido. Pero a alguien que ya lo vivió, a alguien que vivió esa gracia y ese momento de recibir a Cristo, de sentir el perdón de sus pecados, el vivir separado de Dios es lo más trágico, es lo más complicado. Dios nos libre de transitar así. Por eso tenemos que comprender que la casa del Señor es un lugar para restaurar nuestra vida. Si nosotros hemos pecado, hemos ofendido a Dios, tenemos que tener la actitud de venir al santuario y buscar el perdón y la misericordia de Dios. Pero a veces hemos escuchado, ¿verdad? Y aún a través de los medios podemos ver personas que dicen, no, mejor yo no voy al templo porque no, ando mal, no me siento bien. Y a veces el enemigo coloca esa actitud en nosotros, no vayas al templo. Se nos mete el espíritu del Edén, ¿verdad? De aquellos dos que pecaron allá en el huerto del Edén, y cuando el Señor los hablaba, ellos se escondieron. Parece ser que la actitud natural de nosotros, si hemos ofendido a Dios, es escondernos. Imagínense, y si ese día venimos y hay alguien que nos dice, ya vienes, pecador, y el mensaje es aniquilador. No, pues no vengo. Debemos de comprender que el santuario es un lugar de restauración. La palabra de Dios está llena de momentos donde Dios perdonó a su pueblo, amó a su pueblo intensamente. No podemos compararnos nosotros con Dios. Los seres humanos a veces somos ventajosos y a veces somos desventajosos, voy a usar la palabra, ¿verdad? Amamos a los que nos aman y nos molestamos con los que nos molestan. Entonces no podemos tener la misma actitud y el corazón de Dios. Dios en su naturaleza es un Dios justo, amén. Es un Dios perfecto en sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es inmutable, dice la Biblia. ¿Qué significa? Dios, el temperamento, o como decimos, es que se me calentó la cabeza, hermano. O sea, me salí de quicio. Dios no se sale nunca de quicio. Dios permanece fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. Está hablando de esa capacidad de juicio de Dios que nada lo altera. Hace lo correcto y decide lo correcto en el momento necesario. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, no porque un hermano oró y dice, esa hermana es chismosa, esa hermana me debe, Señor, no le escuches la oración. El Señor dice, ay, verdad, así no la voy a escuchar, porque tú me lo dices. Y yo sí oro, Señor, tú sabes que yo soy fiel a ti. Ah, entonces sí es verdad. Cuando venga esa hermana, no la voy a escuchar. Yo entré un día a una casa de una familia y eran dos niños. La mayor era una niña y el menor era el niño. Entonces la niña, cuando iba yo entrando, se acercó y me dijo, pastor, pero así con voz de niño, eche niño muerde y jala pelo. O sea, me estaba diciendo, no se le acerque. Y la niña me abrazó y todo. O sea, quería decirme, no, ese no merece su saludo porque muerde y jala pelo.
¿Cuántos de nosotros venimos a la casa de Dios y somos así? Yo lo merezco. Ah, no, pastor, no, yo nunca lo he dicho. Pues lo practicamos. Yo sí vengo, Señor. Aquellos no vienen y no merecen de ti. ¿Sabe? Debemos de cambiar nuestro chip y abrir el corazón para que muchos conozcan a Cristo. La casa de Dios es un lugar de restauración. En el capítulo 12 que estamos leyendo de esta historia de Segunda de Samuel, vemos el relato de una situación de un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, amigo de Dios. Y la palabra de Dios no esconde la realidad. Los que son amigos de Dios son transparentes. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? No, mejor no, pastor, porque hay gente que a mí me ha dicho, usted merece ser apóstol. Y le digo, mira, yo en son de guasa y de risa le digo, los apóstoles tienen aguijón. Mejor déjame como pastor. El gran apóstol Pablo tenía un aguijón. Mejor no, déjame como pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ay, sí, ¿verdad, pastor? Y de reacción, mejor me quedo como pastor. Entonces, no es que nosotros asignemos las cosas, pero vea esto, la palabra de Dios, a los amigos de Dios, Dios los trata como son. ¿Cuántos están aquí? Dios nos trata como seres humanos, amén. No nos trata como ángeles. Somos un pueblo redimido, santificado. Por gracia sois salvos. O sea, hemos venido de las tinieblas a la luz. Hemos conocido la gracia de Dios. Hemos experimentado el perdón de Dios. Por eso nosotros podemos predicar el evangelio, por esa condición. Porque hemos sentido la redención, la paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien no la ha sentido, no puede ser un evangelista. Es un religioso. Por eso muchos no predican a Cristo. ¿A cuántos le comentas de Cristo? No, pastor, no es, eso está difícil. Es que mi ministerio no es evangelismo. La pregunta es, ¿has recibido el perdón? Si has sentido el perdón, tú quieres que otros lo conozcan. Pero si naciste con la dinastía, si naciste perfecto en todos tus caminos, yo no conozco pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. No hay pecados grandes y pecados chicos. Cualquier pecado nos separa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay pecados que traen desastre a la familia en condiciones más fuertes. Hay pecados que con el tiempo se van a revelar y van a causar desastre. Y hay pecados que son hechos en oculto que también traen condiciones complicadas a la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, acercarnos a Dios. El Señor dijo, alejados de mí nada podéis hacer. Y si queremos ser amigos de Dios, debemos de estar en la transparencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo está eso, ¿verdad? Me quita un peso tremendo de encima. Me quita una carga. Jesús le dijo a las personas, ustedes ponen carga a los otros y ustedes ni con el dedo chiquito las levantan, no la aguantan. Pero qué lindo, ¿verdad? Qué mensaje, qué autoridad cuando le damos carga a la gente, pero cuando la vas a levantar tú, estoy herniado, la columna me duele, la mano se me falseó. Inventamos cosas que nos autorizan a desligarnos de ciertas situaciones. Debemos de ser transparentes. Los amigos de Dios son vistos de una manera transparente delante de los ojos de Dios. Por eso Dios no esconde nada. Los presenta tal como son, seres humanos, pero transformados por la gracia de Dios. Como dice la Biblia, debemos de ser vasos limpios, vasos de honra. Dice, si alguien se quita de estas cosas, puede ser un vaso de honra para la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Acaso Dios no ha trabajado en usted? ¿Acaso Dios no ha hecho el proceso
de redención, de perdón, de santificación. ¿Acaso usted no todos los días muere ante la gracia de Dios? Claro que sí. Todos los días debe de estar presente, buscando la intervención de Dios en nuestros días. ¿Por qué? Porque cada día trae su afán, cada día trae su reto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 12 vemos el desnudar, voy a usar la palabra, de un gran hombre. Si se viera escrito de David, si aún se reconoce como uno de los grandes de Israel, el dulce cantor de Israel. O sea, alguien que tenía el favor de Dios, la gracia de Dios sobre él. Pero Dios no pasa esta situación. En el capítulo 12 está el relato cuando él hace algo incorrecto, ofende a Dios, y el hombre de Dios es visitado y es amonestado por Dios. En el lugar de la casa de Dios somos amonestados. Me decía un amigo de éxito, me dice, mi padre me enseñó principios en la vida y me dijo, en tu equipo de trabajo debes de tener a alguien que te diga, que te observe las cosas, que tenga la autoridad para decirte esto está incorrecto o esto está correcto. Y él hizo una palabra fuerte, dice, tú estás tonto, dice. Como decimos los tabasqueños, ¿no? Un día un niño le decía a otro, tú estás pimpi, dice. Yo le digo, ¿qué cosa es? Que estás loquito. Pero el niño así lo decía, tú estás pimpi. Hasta con cariño, ¿verdad? Bueno, que te lo diga con cariño, tú estás pimpi. Ay, no, me ofendió la hermana. Ay, pastor, yo quería una palabra de cariño. Hay gente que Dios usa con una autoridad, pero son gente de Dios, amén. Y decía este amigo, el éxito en las cosas empresariales y en los negocios, en tu equipo de trabajo debe de estar alguien que tenga la calidad moral, el nivel para decirte esto no es correcto. Y con esa observación, dice, tú puedes analizar las cosas. ¿Cuántos están aquí? Hay otros que deben de tener otra parte de la visión, pero nunca quites a alguien que tiene esa autoridad moral para hablarte la verdad. Amén. Decirte e indicarte. Y la palabra de Dios dice que cuando David subió al reino, tenía un equipo de gente, tenía generales, tenía sacerdotes, tenía levitas, tenía gente que estaba junto con él, pero al lado de él estaba el siervo de Dios Natán. Y Dios le dio una palabra a Natán. Hemos visto que Natán lo empezó a acompañar en su reinado, pero de pronto Dios le da una indicación, ve y dile a David esto. Y cuando llega Natán le narra una historia. Qué lindo es escuchar una historia. Oiga, pero a veces nosotros ya no le llamamos historia, te traigo el chisme de la iglesia. Ya sabes, la hermana, el hermano, el joven lo que dice, cuéntame, así me dijo otra niña, ¿ah? Cuénteme, pastor, cuénteme, me decía. O sea, yo decía que, que había pasado algo en la iglesia y la niña se enteró que yo iba a ir a su casa. Entonces el que sabe todo aquí es el pastor. Entonces cuando yo llegué me decía la niña, cuénteme, pastor, cuénteme. Y yo le dije, ¿qué le tengo que contar a esta niña? Y ya sus papás me dijeron, es que dice que pasó algo en la iglesia y que usted lo sabe todo, pues que nos cuente. Amén. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos a veces decir, ay, cuéntame, ¿verdad? Entonces Natán, de una manera tremenda, sutil, especial, sin confrontar al rey, llega y le dice, te voy a contar una historia. Se la narra la historia y la Biblia dice que al oír esa historia, ¿qué hace David? Tal persona debe de morir. Dice que se encolarizó, se enojó. ¿Cuántos dicen amén? Eso debe de morir. Eso es de muerte. Dime cuál es el hombre. Y dice, y hasta se paró del trono, ¿verdad? Y dijo, aquí está mi espada, yo me ofrezco y lo cerceno yo. Y le dice, lo más tremendo es cuando Natán le dice, tú eres ese hombre. Y él se queda así. Oiga, tener la autoridad para decir, tú eres ese hombre, no cualquiera. Hay personas que golpean a la iglesia. Algunos dicen, ¿por qué se rebelan?
porque debe de haber una autoridad moral y un ejemplo espiritual en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para ser guías de otro no podemos ser ciegos. Un ciego guía a otro ciego, lo manda al hueco. Pero un guía espiritual, un hombre de Dios, una mujer de Dios, trae sanidad, amén, trae libertad, trae esperanza. ¿Cuántos están aquí? Cuando Natán le dijo eso, tú eres ese hombre, no fue tan complicado. David fue sacudido. Y oye, así dice el Señor. Fíjese, mire, tú eres aquel hombre. La Biblia dice, ¿y cómo era la autoridad de Natán? ¿Por qué fue la autoridad de Natán? Vea el verso 9 de ese capítulo, dice, porque tuviste en poco la palabra de Dios. Oiga, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos. Oiga, ¿cómo está esto? David había hecho algo a escondidas, pero nunca escondido de Dios. Y a veces nosotros, ¿verdad? No me ve la iglesia, no me ven los hermanos, no me ve nadie, pero Dios sí te está viendo. Dios sí te ve, y no solamente te ve, te escucha. Y aunque no lo hagamos, Él sabe lo que tenemos dentro de nosotros. Amén. ¿Cuántos están aquí? Dice la profundidad de Dios. Y vea el verso 12, tú lo hiciste en secreto. Oiga, cuántas cosas, uy, la hermana, qué maravilloso el hermano, pero cuántas cosas en secreto ofenden a Dios. Pero tú solamente presentas las cosas públicas, entregas lo público y guardas los secretos en tu corazón. Dios transforma aún lo secreto. Lo más escondido de nuestra vida debe ser presentado delante de Dios. ¿Cuántos están aquí? Él siguió en la apariencia. Por eso le digo, los amigos de Dios son claros y expuestos delante de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ya no os llamaré mis discípulos, ahora serán mis hermanos, mis amigos? ¿Qué dijo el Señor? Si hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. Todos aquellos que hemos recibido el perdón y la misericordia de Dios somos amigos de Dios. No tengamos miedo a ser presentados tal como somos delante de Dios. Hay personas que cuando son presentadas y confrontadas se resisten al Señor. ¿Quién le dijo? ¿Cómo le dijeron? ¿Quién le contaron? Por eso no hubiera yo venido. Empieza una lucha, pero ese es el mensaje. El mensaje de un hombre de Dios es motivar, cambiar la estructura de un corazón. O sea, tomar iniciativas correctas delante de Dios. Aquel hombre recibe una palabra de parte, tú lo hiciste en secreto, pero vea lo que dice, mas yo haré esto delante de todo. Tú has hecho esas cosas en secreto, pero yo te voy a exponer. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que vive en la restauración de Dios, no le teme a la exposición. ¿Cuántos están aquí? Porque es la mano de Dios trabajando. Es la mano de Dios haciendo lo perfecto delante de nosotros. Es cada día vamos siendo perfeccionados a la imagen de Dios. Aquel hombre había pecado, había hecho lo malo delante de Dios. El Señor no se lo guarda. Y sabe, debemos de tener la actitud de David. David, dice la Biblia, reconoció. La primera condición de cuando somos restaurados es que somos convencidos. Amén. He pecado, he hecho lo malo. Eso lo dice en el verso 13. Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. He hecho lo malo. Amén. La primera condición es, debemos de reconocer nuestra falta. Cuando el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, nosotros debemos de decir, sí, lo hice. Amén. Aunque nadie lo sepa, lo hice. Porque no podemos vivir y cargar aquello toda una vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Estoy hablando al pueblo de Dios.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero si nadie lo sabe, nadie lo conoce, nadie. ¿Y por qué me voy a arrepentir si no le he hecho nada a nadie? Los ojos de Dios te vieron. Los oídos de Dios te escucharon. El corazón de Dios está quebrado. ¿Cuántos dicen amén? La comunión se interrumpe porque va a haber una carga y algo que va a estar obstaculizando ahí. ¿Cuál es el camino? Convéncete que has pecado. Y después pide y vive la conversión. Ahí la restauración. Ahí es donde viene, convertido, dice el Señor. La conversión es cuando uno ha reconocido y entonces tiene uno la oportunidad de recibir la administración de Dios. El único que perdona pecados es nuestro Señor. No hay nadie que te lo pueda perdonar, ni mérito que te lo pueda quitar. Cuando Él recibe aquella palabra y es convencido y acepta. Fíjense, el rey dice, lo he hecho. Claro que sí. Fíjense, no fue complicado. Hermanos, a veces cuando somos confrontados empezamos a hacer alegatos, ¿verdad? Amén. Es que si usted fuera como yo, es que si usted le hubiera pasado, es que, y empezamos a poner los es que, y ahí nos quedamos. No, usted no sabe mi historia. Dios no le estaba preguntando nada de aquello. Fíjese que la situación que había pasado con David, él era un hombre de guerra. Y por una actitud, fíjese, por una actitud de cuidado, porque dice la Biblia que sus generales en batalla vieron un momento donde David casi muere, por poco y lo matan. Entonces ellos dijeron, ya no salgas con nosotros a la guerra, quédate en Jerusalén, en el palacio. Muchos años nos has acompañado, ya hay un ejército, no se vaya a apagar. Miren lo que dijeron, la lámpara de Israel, tú eres la lámpara, y si se apaga va a haber complicación. O sea, fue un buen detalle, pero aquello se abrió el camino para cometer una falta delante de Dios. ¿Cuántos están aquí? Y aquello fue aprovechado para un mal momento, un fracaso, un pecado en su vida. Tenemos que tener cuidado cuando tenemos buenos momentos en la vida, amén, de saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. ¿Cuántos dicen amén? Que el Espíritu Santo nos guarde, nos ayude. Y si hubiéramos cometido pecado, dice la Biblia, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Hermanos, aquel hombre dijo, he pecado, lo he hecho, sí. No argumentó más. Y entonces cuando él aceptó aquello, mire lo que dice la Biblia. Estamos en el verso 13. Jehová ha remitido tu pecado. Mire lo que le dice. Jehová no te matará, te ha remitido. ¿Se acuerdan cuando yo oro en las ofrendas? Digo, aquello también es remitido, es redimido. La palabra redimir es la autoridad que Dios tiene para librarte, porque Él es Dios. Amén. Él es el que se pone en medio. Imagínense en el momento cuando alguien se convierte, es cuando Dios está tomando el lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando Cristo está diciendo, yo pagué por Él, yo lo perdono, no por lo que Él es, amén, sino por lo que yo hice. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es el sacrificio perfecto para nuestra vida. Entonces viene una transformación. Cuando hay conversión, el hombre es visitado por Dios. El Señor está a tu lado, no está alejado del ser humano. Porque aquel momento, ¿sabe lo que hace? ¿Cómo sabemos que hay una transformación? Porque ¿sabe lo que hizo David? Se bajó del trono y se puso boca abajo en el suelo y se humilló y buscó el favor de Dios. Por 7 días no comió ni bebió. Angustió su alma porque Dios le había
dado una palabra. ¿Tuvo consecuencias? Sí, ahí la Biblia lo dice, ¿verdad? Fue doloroso, pero Dios trató con él, sanó su corazón, iba a sanar su espíritu, iba a sanar su mancha y su marca. La Biblia dice que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia. O sea, va a haber sanidad en tu vida. La transformación y la santificación es el proceso de Dios. Dios empezó a tratar con él. Aquella carga no la iba a cargar por siempre en su vida, sino ahí iba a quedar 7 días. Aquel hombre angustió su vida, angustió su corazón, y al final Dios aplica lo que en su soberanía dictaminó. Pero aquel hombre, cuando escucha aquella sentencia y ve la aplicación de la sentencia, después de 7 días se levantó. ¿Cuántas personas pasan los años y siguen cargando la marca del pecado y de la maldad? El pecado y las consecuencias no se han apartado de su casa. Siguen lastrados con aquello. Oiga, pero llegan al templo, están en la casa de Dios. ¿Cuál es el problema? Porque cuando somos confrontados con Dios, tenemos que ser santificados, tenemos que ser transformados. No nos podemos quedar con aquello dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu, sino tenemos que ir a Dios. Fíjese lo que dice el Señor, que cuando Él nos perdona, Él no se acuerda de aquello. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, me he olvidado, no me lo recuerdes. Y usa una figura: tus pecados y tus maldades los he sepultado en lo profundo de la mar. Amén. No me acordaré más. Eso es una figura literaria que implica que el Señor dice, yo lo sé, pero me olvido. Eso no está en prioridad a mí. La prioridad que yo tengo es darte una nueva vida, ayudarte. ¿Cuántos dicen amén? Voy a explicar esto. Hace muchos años un amigo dice, vamos a nadar. Se le ocurrió, yo estaba chavillo y él era una persona ya adulta, con familia. Y entonces nos dice, oye, aquí dice, ¿dónde hay para nadar? Y aquí las delicias aquí, que ahorita ya la taparon casi, pero antes eran más grandes. Dice, vamos, dice, y lavamos la camioneta y ahí nos bañamos. Pues él, como venía de un lugar donde habían ríos y todo, pues lo más grande aquí, lo más del lago es eso. Para él era Cancún eso. Pero nosotros pues vamos. Y iba yo saliendo y un amiguito de aquí de la calle me dice, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? Ya ve la palomilla, pues vamos, pues me voy con usted. Y nos fuimos. Entonces nosotros sabíamos de los peligros que era la delicia, ¿verdad? O sea, cuidado, y dice, aguas frías, aguas profundas, no se confíen. Pero este amigo agarró y dijo, ¿sabes? Para que no estemos en peligro, voy a tirar la llanta. Y tiró la llanta con todo y ring, y ahí nos agarramos y nos vamos. Bueno, nos tiramos nosotros y chapoteamos, por el caso no nos íbamos tan lejos. Y aquel amigo que estaba en la orilla, que era mayor, dice, de verdad, chamacos inexpertos, dice, y empezó a hacernos un show desde la orilla. Y nos dice, van a ver a un profesional, dice, como nada, dice. Primero hay que hacer calentamiento, y empezó a hacer sus estiramientos. Después hay que hacer no sé qué cosa, y nosotros desde la llanta chapoteando y riéndonos. Y dice ese amigo, los otros, oye, ¿ese no está loco? Dice. No, pues es que ese es así, le digo. Y bueno, ya hasta predicador era. Pero le digo, es que ese es así, le digo. Es así chistoso, le digo. Y los amigos chapoteando. Cuando en eso, dice, ahora van a ver, dice, cómo se empieza. Primero, dice, para entrar al agua, dice, hay que echarse agüita. Y entonces agarró un poquito de agua y se salpicó, como decimos, para que no se vaya uno a calambrar. Bueno, y aquellos riendo. Esa era la segunda fase. La tercera fase, dice, hay que buscar un lugar donde tirarse un buen clavado. Entonces había un árbol y vi que estaba hacia el dragado. Y ahí se subió este amigo y se iba a tirar, hermano. Y cuando estaba haciendo, dice, primero la técnica para el clavado, y él es donde estaba hablando, de pronto, ¡ay! Y nosotros, ¿qué pasó? Ayúdenme. Y le digo, ¿qué pasó?
Es que se me cayó el diente que tenía yo aquí, dice, se me fue entre el lago. ¿No pueden bucear para sacarlo? Y nos quedamos nosotros, y esto está súper mega hondo, ¿qué cosa nos vamos a meter? Amados hermanos, nosotros tenemos que pasar por el proceso de la santificación. Si no, nuestro corazón estará dolido. Si no, nuestro corazón estará en las formas, pero no conoceremos a Dios. Tenemos que tener el aceite ungido del Señor, que se derrame sobre nosotros y que limpie nuestro corazón. Lo siguiente, el Señor comisiona a alguien. Pero ¿sabe por qué tomé esta palabra? Porque cuando David vivió este proceso, se levantó y fue a la casa de Dios. Y es el verso que leí. En todo el desarrollo que hemos visto después que David había recibido palabra de Dios y de bendición, y cómo iban a construir el templo, aquel hombre vivió este momento difícil en su vida, complicado. Y él ahí en ese momento escribe uno de los salmos más conocidos, salmo penitencial, salmo de arrepentimiento, salmo de búsqueda de Dios, de la misericordia de Dios, el salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia. No quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente. Cuando nosotros somos golpeados, lo primero que tenemos que es buscar la reconciliación con Dios. Amén. Y a veces lo que queremos, Señor, o transformas a este hombre o a esta mujer o llévatela. O lo transformas o te lo llevas. Y el gran problema somos nosotros, que si Dios lo transforma, pero todavía me la debes, Solo un gloria a Dios. Porque necesitamos ser limpios. Y mire, eso es lo que pasa con él. Cuando pasó el proceso de Dios, visitado por Dios, dice la Biblia, es el verso 20, se levantó de la tierra. ¿Había un momento más crítico en su vida? No. Ese era el momento. Ya no había más profundo, había caído a lo más bajo y él por eso estaba boca abajo ahí. 7 días la boca la había pegado al piso. Y estaba mirando y ni levantó la mirada a Dios. No oró y dijo, Señor, aquí estoy. No. Oró sin levantar la mirada a Dios. Y eso me recuerda un pasaje que Jesús dijo, ¿verdad? Que 2 personas entraron al templo y uno no levantaba la mirada y dice, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia. Y el otro, ¿cómo oraba? Con la mirada arriba. Gracias, Señor, que no soy como este. Gracias, Señor, que yo no soy tan malo. Bueno, soy malo de vez en cuando, ¿verdad? No soy perfecto, Señor, pero este sí está peor. O sea, cuando nuestras oraciones son condicionadas y niveladas con otras personas, pero cuando son presentadas y confrontadas delante de Dios, hermano, Dios es perfecto. ¿Cuántos alaban al Señor? Aún los hombres santos de Dios, cuando fueron confrontados con la gloria de Dios, vieron lo más imperfecto de su vida y tuvieron terror, amén, y buscaron la cobertura de Dios, la misericordia de Dios. Si estaban delante de Dios era por la obra de Cristo, amén, por los méritos del Señor, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo era el sacrificio perfecto, amén, y ellos podían estar. Hoy podemos entrar delante de Dios confiadamente por la obra de Cristo. Aquel hombre, mire, humilla su vida, y dice, se levanta. ¿De dónde se levantó? Cuando escuchó que 7 días la sentencia se había aplicado, vivió 7 días buscando a Dios, pero al 7º día se levantó. No vivas una vida alejada de Dios. No vivas el modelo de Judas. Judas ofendió a Dios, traicionó a Dios, lo vendió, es verdad, pero su pecado más grande fue que no regresó con los hermanos. Pedro eso lo libró. Pedro regresó con los hermanos. Él ofendió a Dios y lloró amargamente. Pero ¿qué hizo Pedro? Fue con los hermanos y ahí se cobijó. Y lo más tremendo, fíjese,
nunca dice la Biblia que los hermanos le dicen, pero ¿qué haces aquí, Pedro? Si tú traicionaste al Señor, tú eres el traidor. ¡Ah, caramba! ¿Verdad? Nunca lo menciona. Yo a veces, hay gente que dice, pastor, yo me fui de la iglesia porque esa iglesia puro hablar de mí. Hermano, ni te hemos mencionado, pero tu corazón te acusa. ¡Qué silencio! Sí, me enteré que hasta usted lo predicó. Y le digo, pero si todos mis mensajes están grabados, no entiendo dónde te mencioné. Sí, es que lo dijo lo que predicó. Hermano, ¿y yo qué? ¿Cuántos dicen amén? Es que eso era para mí, pastor. Usted, alguien le dijo. No, somos confrontados. ¿Cuántos dicen amén? Y es que estoy en otro lugar donde ahí no me siento bien. Mi pasado. Aleluya. Pero hay algo. Lo peor es cuando no hemos arreglado el pasado y no hemos dejado que Dios trabaje en nuestra vida. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Amén. Porque el Señor no nos deja vivir así. Dios pasó por ese proceso de transformación, de santificación de su siervo. 7 días bastaron. Pablo tuvo 3 días, 72 horas le sirvieron. Hoy usted, fíjese cómo es eso. 7 días pasó David ahí postrado. Pablo pasó 3 días, 72 horas y fue perdonado. Hoy tú, a través de un mensaje, a través de una oración, puedes ser limpio. Claro que sí, porque hoy tenemos la obra de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, el poder y la gracia de Dios. Amén. No hay por qué tardar, no hay por qué cargar. Aquel hombre se levantó, se lavó, mire lo que dice, se lavó y se ungió. No hay por qué llorar. Se puso perfume, amén, tomó el mejor perfume, se perfumó. ¿Y por qué lo hizo? Y se cambió de ropas. O sea, él se había despojado de sus vestiduras reales y se había tirado delante de Dios con una ropa de humillación. Pero no podemos venir y seguir toda una vida con una ropa de andrajos, de humillación, de golpes, de amargura, de tristeza y de dolor. O sea, no podemos cargar aquello en nuestra vida. Es tiempo de levantarnos, de vestirnos nuevos. ¿Cuántos dicen amén? De pedir que el Señor obre en nuestro corazón. Amén. Y restaurarnos en el nombre del Señor. Dios tiene un vestido nuevo. Cuando el hijo pródigo se levantó y dijo, me iré y le diré a mi padre, Padre, perdóname. ¿Qué le dio el papá? Le dio un anillo y le dijo, cámbienlo. ¿De qué? De vestidura. Dios no quiere que traigas las marcas. Dios no quiere, a Dios no le interesa eso. Dios se ha olvidado y se ha olvidado para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y te ofrece un nuevo caminar, una nueva esperanza, que tengas una nueva visión y confiar en Dios. La Biblia dice que entonces aquel hombre transformado, ¿qué hizo? Entró a la casa de Dios. Hay una manera de venir sin ser transformado y ser transformado por Dios. Aquel hombre transformado por Dios adoró a Dios. Qué lindo fue eso. Adoró a Dios. O sea, su corazón estaba libre. Su espíritu estaba hambriento de Dios. ¿Cuántos tienen el corazón libre? ¿Cuántos tienen el corazón hambriento por Dios? Amén. Cuando el hermano Claudio Freyson hace 5 años estuve aquí, yo le hice una pregunta. ¿Cómo usted ha mantenido el fuego del Espíritu Santo en su vida desde joven y aún en lo que es? Y me dijo, el hambre por Dios. Esa hambre no se me ha quitado. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa hambre no se me ha quitado. Yo recuerdo una vez pasó una situación triste, ¿verdad? Me hablaron y me dijeron, pastor, venga, porque nuestra hermanita, o sea, era su hermana, tiene un problema muy serio, dice, y estamos preocupados porque no vaya a pasar algo con él, un desastre aquí en la familia. Y fui, y cuando llegué, estaba la persona así dolida, muy dolida por lo que había pasado.
triste, y se le veían sus lágrimas y todo. Pero de pronto dice: ¿y a qué hora vamos a comer? Y todos se quedaron: bueno, no, que sí, pero es que el hambre no se me ha quitado. Dice. Amén. Y me acuerdo de las palabras del doctor Freyson: el hambre por Dios es la misma. Tengo hambre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el salmista no dijo hambre, sino: mi alma te anhela, mi alma te desea, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos dicen amén? Así como la tierra sedienta clama a la lluvia, así también mi corazón te anhela. Gloria a Dios. Aquel hombre entra a la casa de Dios. La casa de Dios es un lugar de restauración. Una persona restaurada adora a Dios, es libre, tiene la presencia de Dios en su corazón. Oye, una vez me dijo una persona: me gusta que mi familia vaya a esa iglesia, viene transformada. Algo pasa ahí, algo sucede ahí. Eso es bueno, dice. Amén. Usted cuando llega a su casa viene transformado. Hay algo en ti, hay algo. La gente nos puede negar, quizás se puede pelear con nosotros de la religión, pero dice: no, pero es que hay algo en ti muy diferente, porque la presencia de Dios está en tu corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es real, aleluya. Entonces somos comisionados. Aquel hombre, todo adorador, tiene una misión. Un adorador no es nada más: te adoro, Señor, te canto 20,000 himnos y vives sin comisión. No. Aquel adorador impacta a las personas. Hay algo en ti, hay algo, se siente algo. Amén. ¿Verdad? Hay personas que dicen cuando llega, hay personas que yo llego y a muchos les gusta: usted trae algo espiritual. Ay, qué lindo, ¿verdad? Se siente. No, yo aprovecho ese momento. Bueno, es que el Señor viene conmigo. ¿Quieren escuchar algo de Dios? ¿Quieren hacer una oración? Hay que llevarlos a Cristo. Esa es nuestra comisión, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien tú has enviado. Amén. Aquel hombre recibió la oportunidad de adoración, porque mire, después que él fue transformado, limpiado, aquel asunto ahí se terminó en 7 días. Pablo en 3 días, tú en una predicación, en una oración, eres limpio. Si tú tienes fe, si tú amas a Dios, no puedes vivir toda la vida. Porque ¿sabes por qué te lo digo? Porque dice la Biblia que después que pasó esto, regresó ¿a dónde? Después vino a su casa. ¿Cómo quieres regresar a casa? ¿Con un hombre, como una persona restaurada? ¿Como una persona bendecida? ¿Como una persona que tiene a Dios en su corazón? ¿Como una persona que tiene el respaldo del Señor en la vida? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero regresar así y creo que tú puedes hacerlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento donde hemos hablado tu palabra. Señor, muchos que han escuchado este mensaje quizás están alejados de la casa de Dios, de la comunión de los creyentes. Padre, despierta sus corazones. Cuando tú nos colocas, nos confrontas con el pecado y con lo que no hemos hecho correcto, es porque quieres transformar nuestra vida, restaurar nuestro corazón. Tú nos conoces, te acuerdas que somos polvos, pero Señor, en tu infinita misericordia, tú has puesto el medio y la forma para volvernos a ti. Señor, abrimos nuestro corazón. Si hemos pecado y si hemos hecho lo malo delante de ti, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, de la forma más sencilla, que tú nos perdones, que tú nos limpies, que tú nos transformes, que tú, Señor, nos santifiques con tu poder. Señor, que al terminar estas palabras, Señor, tu gracia inunde nuestra vida, tu gracia restaure nuestra comunión contigo y, Señor,
No queremos vivir alejados. Queremos tener tu presencia dentro de nuestra vida. Que la presencia de Dios no esté fuera, no esté en otros, esté en mi vida. Ten piedad de mí. Oh Dios, límpiame, purifícame. Señor, que tu perdón y tu gracia sea el sello de mi vida. Y Señor, que tu Espíritu me sustente. Que Señor, que pueda caminar de una manera agradable a ti en cada momento. Gracias, Señor, por restaurar mi vida. Gracias por restaurar. Padre mío, Señor, obra en cada vida. Sigue siendo ese Dios misericordioso, bondadoso, maravilloso, que trae perdón, trae bendición, trae ministerios, dones, gracias especiales para aquellos que han sentido el amor y la misericordia de Dios. Padre mío, en el nombre de Jesús, amén.